Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Pues en efecto, aquí está la doctora Chayo y también el programa Chayo Contigo con muchos temas, muchas ganas. Fíjense que cuando se trata de la infidelidad, y es un tema que no paro de mencionar aquí porque me llegan correos, es bien importante tomar en cuenta que aunque hay un gran dolor y hay una gran desesperación, no hay prisa porque decidas nada definitivo. Yo sé que tienes ganas de mandar al diablo a la persona, que tienes ganas de castigar a la persona de forma definitiva, contundente, que quieres de alguna manera, pues ¿por qué no? Voy a usar la palabra vengarte, que pague el precio de lo que te hizo. Y en ese contexto, la inmensa mayoría de las veces, en muchas ocasiones, podemos equivocarnos. Y te voy a decir algo. Para terminar, si eso es lo que vas a querer, de forma definitiva la relación, sin duda alguna, tiempo va a haber de sobra. Siempre va a haber tiempo para que determines que esa relación, de verdad, lo que le toca es acabarse, terminarse. Pero estate seguro, segura, de que en realidad eso es lo que vas a querer. Así es que no te apresures en definirlo. Fíjense que, sin duda alguna, nos pasan mejores cosas en el día que malas cosas en el día. Sin embargo, le ponemos mucha más atención a las cosas malas. Y esto es porque nuestro cerebro, en términos generales, tiende a poner más atención a lo que no sale bien. Porque el cerebro está diseñado a buscar soluciones. Entonces, mientras todo fluye, pues no hay mayor inconveniente. No se fija. Pero si algo sale mal, en automático nos vamos a prestar atención. Si estás parado, ahora sí que valga la redundancia, en la parada del camión, y ahí viene, pero no te logras subir porque hay demasiada gente, eso se vuelve un problema. Porque entonces empiezas a ver el reloj, vas a llegar tarde, se va a volver complicado. ¿Cuánto se va a tardar en llegar la siguiente micro? ¿No? Y entonces empieza tu cerebro a predecir todo lo malo que se va a generar ahí. Pero ¿qué sucede si sí llegas, si sí te subes, si sí vas arriba? Pues no dices, me subí, todo va bien, todo va a ir saliendo en orden, voy a llegar a tiempo, las cosas salen, y no vas haciendo el recuento de. Lo dejas pasar porque todo fluye. Ese recuento de lo que sucede bien, no lo vamos haciendo. Por eso se vuelve tan importante que todos los días en la noche te hagas el propósito de contar todo aquello que sí fluyó. Y vas a ver cómo la sensación de agradecimiento va surgiendo en ti. Inténtalo. Queda claro que cada vez los extorsionadores de tarjetas de crédito se vuelven más astutos y más, no me gusta usar la palabra, pero lo digo entrecomillado, profesionales. Y les quiero contar lo que me pasó ayer. Me llegó por un mensaje SMS una notificación de mi banco diciéndome que si reconocía un cargo como un cargo mío por una cantidad de cerca de 3,000 pesos, que si no la reconocía me comunicara al teléfono fulano de tal. Y así lo hice. Para no hacerles el cuento largo, pues me eché una llamada telefónica
larga con todas las características de las llamadas de los bancos. Hasta que, al final, teniendo yo mucho cuidado, por supuesto, de no dar ninguna información personal, porque pues ya estamos sobreadvertidos, al final, por una advertencia que este personaje hizo, me brincaron las antenitas y dije, esto está raro. No voy a decir la advertencia porque es tanto como decirles a ellos que no hagan eso, porque con eso pueden ponernos a nosotros sobre aviso. Lo cierto es que terminé la llamada y pensé, creo que voy a volver a llamar al banco, pero ahora lo voy a hacer desde el teléfono que viene atrás de la tarjeta de crédito y no desde el teléfono que viene en el mensaje que me llegó. Así es que volví a llamar al banco, pero, insisto, desde el teléfono que viene atrás de la tarjeta de crédito, para asegurarme y preguntar en el banco, contar lo que había sucedido y asegurarme de que la llamada que había recibido, que había hecho yo al banco, era real. Por supuesto, no. Lo que había sucedido con el mensaje que había recibido y con la llamada que yo había hecho, porque ya no era una llamada que ellos me habían hecho a mí, yo había marcado el teléfono. Era el fraude en sí mismo. Así es que se los comento para que tengamos cada vez más cuidado. Y siempre que te comuniques, que te llegue un aviso, llama al banco, pero llama desde el teléfono que está en la tarjeta de crédito. No desde el teléfono que llega notificándote de un posible fraude. Todos los elementos de esa llamada eran las de un profesional de un banco, con todos los requisitos, con todas las características. Sin embargo, la llamada en sí misma era el fraude. Así es que se los comparto para que tengan cuidado, para que estén sobre aviso y tengamos siempre la protección necesaria. Mis papás ya tienen 52 años de casados. Mi mamá desde la pandemia, mi mamá era una persona muy activa, le gustaba hacer su quehacer, estar activa en ir al mercado, hacer lo que ella necesitaba hacer. Entonces, a partir de la pandemia, mi mamá dejó de hacer muchas cosas. Mi papá también es ya jubilado. Mi papá ahora se encarga del quehacer totalmente. A mi mamá cuando quiere hacer algo, él la trae muy a las carreras. Mi mamá ya no quiere hacer nada de quehacer. Cuando yo platico con ella me dice que mi papá es su látigo. Cuando mi mamá me viene a visitar, porque yo vivo en provincia, entre las dos nos repartimos el quehacer de casa. Le digo, mamá, ¿me ayudas en esto? Yo hago esto y estamos muy a gusto las dos. Pero en casa, ya junto con mi papá, no. Mi mamá, pues relativamente no quiere hacer nada. ¿Yo de qué forma puedo ayudar a mis papás para que mi mamá, pues, coopere junto con mi papá? Porque ellos viven en la casa y yo pienso que los dos deben de hacer las cosas pues juntos porque son una pareja. Fíjate que a excepción de que tu mamá, dado este cambio a partir de la pandemia, pudiera tener algo por ahí de una ligera depresión, un tema de desánimo, alguna situación así, fuera de eso, que lo dejo con un signo de interrogación, la realidad es que no deberías de hacer nada. Las relaciones de pareja son un tema de pareja. A veces tenemos la idea de que las relaciones se congelan y que algo que venía siendo de determinada manera, así se debería de quedar. Y eso no es así. Una relación y los roles dentro de una relación de pareja tienen la posibilidad de modificarse, no importando cuántos años lleven juntos. Este es un acuerdo
que en algún momento se pudo haber dado abiertamente o de forma tácita entre tus papás y que de pronto uno de los dos, en este caso tu mamá, lo modificó. Quizás unilateralmente, quizás de la única forma en la que descubrió que lo podía modificar, y que probablemente tu mamá llevó siempre el peso de la casa y que hoy que tu papá ya no sale a trabajar y se encarga de las cosas de casa, tu mamá decidió que ya era momento. Yo no sé si antes, cuando tu papá salía a trabajar, porque hablas de que hoy está jubilado, tu papá se encargaba de la mitad de las labores de la casa junto con tu mamá, o tu mamá llevó toda la vida el peso de la casa ella sola. Y hoy que lo lleva tu papá, pues resulta que tú consideras que lo deberían de llevar por partes iguales. Deja que tu papá se arregle con tu mamá al respecto. Tan tu mamá no tiene problema con las labores de la casa que cuando te visitan, tu mamá no tiene ningún inconveniente en hacerlo contigo. Pero algo hay en la historia de relación con tu papá que ella está ajustando las cosas y arreglándolas con tu papá como ella así lo considera. Así es que déjalos en paz, porque las cosas en las parejas solas tienen su propia explicación. Así es que si se las han apañado durante tantos años entre ellos como pareja, créeme que lo pueden seguir haciendo de la misma manera. Fíjense que uno de los dilemas en los que a veces entran los papás es la idea de pensar que si cumplen las reglas que le establecieron a sus hijos, eso los vuelve rígidos. Y no. Cumplir las reglas es el cometido de haber puesto reglas, sino para qué las pusiste. Lo que te vuelve rígido es no modificar las reglas cuando las razones por las que pusiste las reglas ya cambiaron. Es decir, si estableciste que la hora de irse a dormir de tu hijo eran las 7:30 de la noche, cuando tu hijo tenía 6 años y tu hijo tiene 9 y no has modificado la regla del horario para irse a dormir, y luego tiene 10 años y no modificas la hora de irse a dormir, y luego tiene 15 y no modificas la hora de irse a dormir, eso te hace rígido. La regla se tiene que ir modificando conforme cambian las condiciones frente a las cuales pusiste la regla, de tal manera que se puso las 7:30 de la noche a una edad, pero luego se cambió la regla a las 8:30, 9 de la noche, después se cambió la regla a las 10 de la noche, y ese cambio de regla se va ajustando dependiendo de la edad de tu hijo. Pero va a seguir habiendo una regla para irse a dormir. Respetar la regla va a ir haciendo a tu hijo disciplinado. Y eso es lo que tenemos que entender. Espero que el ejemplo ayude a comprender el concepto. Tengo un hijo de 18 años, es un buen muchacho, siempre ha sido muy reservado, muy serio, un poco enojón, y desde que entró a la preparatoria se volvió un tanto flojo para sus cosas y sus estudios. Empezó reprobando materias, pero hacía examen extraordinario y lograba pasar la materia. Se le hizo fácil y siguió reprobando y pasando en extraordinario, y así hasta el 5º semestre, en donde ya no logró aprobar una materia, la cual reprobó por 3 ocasiones y ya no logró inscribirse al siguiente semestre. Ahorita decidimos que se pusiera a trabajar y descansar un semestre para que retome sus estudios. Pero él, aunque está trabajando toda la semana de 2 a 10 de la noche, en las mañanas se levanta muy tarde solo para bañarse e irse al trabajo. Ya hablé con él de que no puede estar así, pero él se molesta. Por favor, necesito un consejo. No sé si estoy haciendo mal. He pensado en decirle que si ya no quiere estudiar, se vaya a vivir solo. ¿Estará bien? Mira, primero, perdón porque no sé si hablar en femenino o en masculino, porque por el nombre que viene en tu red social, no sé si eres hombre o mujer, entonces
Me disculpo de antemano porque no quiero generar una ofensa en ese sentido. De entrada yo te diría, no sé cuál es el contexto si abrimos más esta situación, porque acuérdense que siempre les digo que hay que abrir el contexto y volverlo más amplio y no dejarlo únicamente en donde se está presentando la problemática. No sé si, por ejemplo, él pagaba sus extraordinarios o se los pagaban ustedes. No sé si más allá de lo escolar es un chavo responsable, que siempre fue educado en relación a otros comportamientos en función de ayudar en casa, de qué tan responsable, si es que tiene hermanos, con las demás situaciones que no son solamente las obligaciones académicas. Porque a veces reducimos todo a un solo tipo de comportamiento y pareciera que simplificamos qué pasa con nuestros hijos solamente en una de sus áreas. Y no sé si hay otras cosas en el ambiente familiar que pudieron haber dado lugar a que este tipo de circunstancias se presentara. ¿Pagaba consecuencias por el comportamiento que se estaba dando? ¿Hubo un cambio radical en cómo vivió toda su escolaridad hasta tercero de secundaria y empezó la prepa y empezó esta problemática? ¿O simplemente era un estilo de comportamiento académico y de pronto llega a la prepa y pues solamente se recrudece un poquito más esto? Porque todo eso cuenta. A veces nunca les pedimos consecuencias a sus actos y de pronto esperamos que la situación no se agrave y queremos tomar una medida tan dramática como la que me estás planteando. Entonces todo eso importa. Ahora, pues a veces sí viene al caso una sacudida como la que quieren darle, pero esas sacudidas también nosotros tenemos que tomar en consideración que tenemos que asumir las consecuencias que de ahí se pueden derivar. A veces a ellos les empieza a gustar lo que se deriva de la chamba, es decir, ganar su dinero. Él está trabajando de 2 a 10. ¿Le están pidiendo que de lo que gana coopere para la casa? ¿Coopere para gastos de la casa? ¿O se está levantando hasta la hora que se está levantando y se le sigue lavando la ropa, se le sigue tendiendo la cama, se le sigue en casa como hijo de familia y además de todo gana su dinero y es para sus chicles y sus placeres de la vida? Pues ¿qué está aprendiendo? Y de la noche a la mañana lo que quieren es entonces vete a vivir solo y pasas de la nada a la responsabilidad absoluta de adulto, porque entonces a lo mejor hay que ir dando un trato paulatino, pero viviendo en casa, para que vaya aprendiendo las implicaciones de ser adulto. ¿Quieres el pase de nada a todo o quieres irlo incorporando poco a poco? Esa es una decisión que necesitan ir tomando ustedes. Cuando un niño pequeño, no de cualquier edad, pero en particular ahorita los pequeñitos, les das una orden y te preguntan ¿por qué? Es muy importante entender que lo que están tratando es de ganar tiempo, no necesariamente de entender por qué. Y es muy simple. Cuando les das la explicación, nunca un niño te dice, ah, ya entendí, y entonces te obedece. Eso no pasa. Te va a dar una explicación, a su vez, el niño, de cómo puede evitar hacer lo que le estás pidiendo haciéndote una propuesta distinta. Porque siempre lo que va a tratar es de evitar hacer lo que le estás pidiendo. Entonces, aunque es importante la explicación no se da en el momento en el que te la está pidiendo. Lo que le vas a responder o lo que le puedes responder como una alternativa es, en este momento haz lo que te pido, luego te explico por qué. Y sí, una vez que ya hace lo que tiene que hacer,
Entonces te acercas y le dices por qué lo tenía que hacer. Porque la explicación ayuda a formar el criterio del niño para que entienda la razón de las cosas, pero no para poner a consideración si está de acuerdo o no en que tiene que hacer lo que le estás pidiendo. Bien, pues llegamos al final del programa. Recuerda, como siempre, ser parte de tus prioridades, no dejarte de lado y solamente estar viendo a los demás, a tus hijos, a tu pareja, a quien corresponda a tu trabajo, a los demás, y tú quedarte de lado. Tienes que ser parte de tus prioridades también. Soy Chayo Busquets. Hasta entonces.